Buenos días, chicos y chicas de la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo. Espero que sigáis bien. Y bueno, en el día de hoy comenzamos con un tema nuevo, resumido, ya sabéis. Se llama la Revolución Rusa y los primeros pasos de ese nuevo Estado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Lo vamos a hacer en dos partes. Hoy vamos a empezar con la primera. Lo vamos a hacer comenzando explicando la trascendencia histórica de la Revolución Rusa. A lo largo del curso hemos estudiado otras revoluciones, como la de las 13 colonias que se convirtió en Estados Unidos, o la francesa, ¿vale? La Revolución Rusa es un tema clave. Es verdad que no fue la primera de la historia contra el absolutismo, ¿os acordáis de la de Inglaterra o la de Francia? Pero sí fue la primera revolución proletaria marxista que triunfó y que impuso aquel tipo de Estado que propuso Marx. ¿Os acordáis que Karl Marx y Friedrich Engels son los que construyeron el socialismo científico, que promovían una revolución para cambiar la sociedad que ellos consideraban injusta? Y ellos proponían un método, según ellos, infalible, un método científico paso a paso para alcanzar ese nuevo mundo, un nuevo mundo que ellos querían que fuese sin diferencias sociales, en el que tanto los medios de producción como la riqueza fuese colectivizada, un mundo comunista en definitiva. ¿Y cuál era el método que Marx proponía? La revolución contra el capital, contra los gobiernos opresores, hacia el pueblo, ¿vale? Por tanto, fue importante por eso, porque fue la primera revolución que acabó con el absolutismo e impuso el Estado socialista, el Estado previo al comunismo, en el que se iniciaría la colectivización de los medios de producción y la redistribución de la riqueza bajo, ya sabéis, la dictadura proletaria de un líder, el primero será Lenin, y de un partido único, el Partido Comunista de la Unión Soviética. El Estado socialista que surgió, la Unión Soviética, era todo lo contrario al mundo de las potencias capitalistas que hasta entonces conocíamos. De ahí que, eso sí, los países capitalistas, especialmente Estados Unidos, se alertasen por el miedo a que se propagase el comunismo por el mundo y que se le acabara el negocio a las burguesías y, por qué no también decirlo, la democracia liberal, que tantos derechos había traído al pueblo. Aquí hay un debate historiográfico entre los liberales y los comunistas, no voy a entrar en ello. Evidentemente, el ejemplo de la revolución bolchevique, la revolución rusa, va a provocar que, como veis ahí en el mapa, en otras naciones, en otros países del mundo, también estallen revoluciones imitando a la rusa, eso sí, cada uno con sus propias características, y va a provocar que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania sea derrotada, pues lo tenéis ahí, el mundo quede dividido en dos bloques, la llamada Guerra Fría, que veremos más adelante. El bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Bueno, vamos a seguir. Bien, una vez que hemos explicado la trascendencia histórica de la Revolución Rusa, hay una actividad, en la primera, que expliquéis el por qué es importante, ¿no? Es trascendente esta Revolución Rusa del 17 y que lo hagáis comentando el documento de desenlace y no es otro que este, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Mirad, cuando hablamos de Revolución Rusa del 17 realmente tendríamos que hablar en plural, porque es que hubo dos, o sea, son las revoluciones rusas. La primera se produjo en febrero del 17 y tuvo como consecuencia que el zar cayese, abdicase, y que se estableciese un gobierno provisional de corte liberal que quería que Rusia se convirtiese en una democracia liberal, como la que tenemos hoy día, salvando las distancias, claro. Y hubo otra, que fue la definitiva, la de octubre del 17, la revolución bolchevique del 17, que fue la definitiva y que es la que estableció ese Estado socialista, ¿vale? Bien, pues hay que tenerlo en cuenta. Vamos ahora con las causas de la Revolución de Octubre del 17. La primera la he llamado la atrasada Rusia antes de la Revolución. ¿Qué era Rusia? Rusia era un
enorme imperio, lo tenéis ahí en el mapa de la izquierda, un enorme imperio, pero con los pies de barro. ¿Por qué? Porque el régimen era una autocracia, era un absolutismo, ¿vale? Lo gobernaba el zar que es el emperador. Ahí tenéis el zar Nicolás II de la dinastía Romanov con su familia, que luego serán ejecutados. Bien, pues este régimen autocrático absolutista estará apoyado en un numeroso ejército imperial, una nobleza terrateniente feudal que poseía la mayor parte de las tierras, y la Iglesia ortodoxa, siempre afín al régimen zarista, al que consideraban sagrado. Socialmente era un imperio plurinacional poblado por unos 110 millones de súbditos rusos, ucranianos, bielorrusos, polacos. Como veis ahí, muchas naciones son las que la integran, no solamente los rusos, ¿eh? Estos súbditos están sumidos en la más absoluta miseria, no tienen derechos. La mayoría son hambrientos campesinos bajo el yugo todavía de los terratenientes, que los trataban como siervos, aunque la servidumbre, fijaros, estuvo vigente hasta el año 1861, en la práctica pues se siguió dando. Económicamente era un imperio todavía agrario, aunque se estaban dando los primeros indicios de revolución industrial, todavía escasa, y eso sí, los obreros estaban explotados. Ahora vamos a ver un pequeño vídeo extraído de un documental en el que se aprecia cuál es la situación rusa antes de la revolución, y ahora lo retomamos. Cuando la dinastía Romanov celebra su tricentenario, la tormenta se acerca, pero el país aún no lo sabe. El zar Nicolás II reina desde 1894. Papa y César gobierna el estado más poblado de Europa, 130 millones de habitantes, con más de 14 nacionalidades y lenguas diferentes. Entre Europa y Asia, este inmenso imperio empieza apenas a abrirse a las nuevas ideas llegadas del exterior. Pero Nicolás II, desde su llegada al trono, endurece el régimen, pensando que no tiene nada que temer de unos fieles súbditos que lo obedecerán hasta su última gota de sangre. A priori, el zar no tiene motivos para estar preocupado. Y sin embargo, todos los indicios del drama son perceptibles. Los campesinos representan el 80% de la población y las tierras mal explotadas no pueden alimentarlos a todos. La reforma agraria de 1861, que abole el vasallaje y crea la comunidad rural, no trae consigo más que la miseria. Como resultado, a principios de siglo los motines asolan los dominios de los señores. Frente a los campesinos, la clase obrera es muy reducida aún. Apenas hay 3 millones de individuos. Pero muchos temporeros privados de trabajo dejan el campo y hacen crecer esta clase de nuevos proletarios que ni una industrialización galopante consigue absorber en su totalidad. Las condiciones de trabajo son lamentables. Jornadas de más de 11 horas. Niños explotados en el fondo de las minas. Miseria, enfermedades y todo eso por salarios irrisorios. Un hombre percibe esta situación explosiva y la traduce en sus libros. Bueno, una vez que hemos visto cómo estaba Rusia antes de los brotes revolucionarios, vamos a continuar, ¿vale? Mirad.
la situación económica y social va a provocar que vayan surgiendo la oposición política al zarismo. Más o menos radical, pero aparece. Esa tímida industrialización será clave porque en esas ciudades industriales como San Petersburgo, Moscú, va a surgir evidentemente la conciencia obrera, el marxismo, el anarquismo también, que va a ser la que tire de la revolución, y también va a surgir una incipiente burguesía liberal que querría en todo caso una democracia liberal, nunca una dictadura comunista. Bueno, pues ambos grupos, tanto los obreros como los burgueses, en la mayoría de los casos serán contrarios al zar, aunque partidarios de esos modelos de Estado totalmente distintos, el socialista y el liberal. Así, a principios del siglo XX surgen en la clandestinidad partidos liberales como el KDT, Partido Democrático Constitucional, el SR, que es el Partido Social Revolucionario, otros marxistas como el PSDR, el Partido Socialdemócrata Ruso, liderado por Lenin, que será el líder de la revolución bolchevique. Y este partido, el Socialdemócrata Ruso, se va a dividir en dos facciones. ¿Qué lo va a diferenciar? Bueno, las dos facciones son los bolcheviques leninistas y los mencheviques. Los bolcheviques son la mayoría. ¿Y qué quieren? Son partidarios de una revolución proletaria directamente, pasar del zarismo al socialismo, sin pasar previamente por el liberalismo, por la democracia liberal. En cambio, los mencheviques, la minoría, son proclives a una revolución, pero después de otra previa, de la revolución burguesa. ¿Vale? Bueno, hay una actividad, visto el cómo estaba Rusia antes de la revolución y del surgimiento de esta oposición política, que es la número 2. Explica qué estructuras políticas, económicas y sociales pervivían en Rusia todavía a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y que fueron causa de la revolución. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a seguir. Fijaros. El ambiente evidentemente se va caldeando. Hubo, antes del año 17, un brote revolucionario que evidentemente no se va a prolongar en el tiempo, pero es importante porque marca un antes y un después para el zarismo. Podemos decir que será el principio del fin del zarismo. Me refiero a la revolución del año 1905. ¿Qué está pasando? Mira, entre el año 1904 y 1905, Rusia ha sufrido una derrota en una guerra contra Japón, por una expansión imperialista en la zona de Manchuria y en Asia. Mueren jóvenes, además se extiende un hambre agudizada por la guerra, además de la corrupción en la corte y la opresión de los terratenientes. Esto que provoca una revolución en la que participan opositores al zarismo, pero también marineros, algunos curas, como veis ahí, campesinos y obreros. Todo empieza con la manifestación ante el Palacio de Invierno del zar Nicolás II. Allí se agolpa una multitud en San Petersburgo. Le solicitan y le ruegan al zar, por favor, protección, mejora, libertad, comida. El fallo de Nicolás, que lo reprime, y su guardia dispara a la multitud. Y hay una matanza. Es el conocido como Domingo Sangriento, ahí lo tenéis. Ante el revuelo que origina, el zar ve las orejas al lobo, se alarma y emite un decreto de octubre de 1905 en el que promete con la boca pequeña reformas políticas como una Duma, reformas sociales y reformas económicas y agrícolas. Esa reforma es para ganar tiempo. Quedaron en prácticamente nada porque la Duma, ese parlamento en la que se discutirían cosas, no tuvo operatividad ninguna y después de alguna que otra apertura se acabó cerrando. En cierto modo, con estas acciones el zar se echó tierra encima y perdió muchos apoyos. Bueno, ahora vamos a ver un pequeño vídeo de esa revolución que marca un antes y un después de 1905 y luego lo retomamos. El zar, por su parte, parecía ignorar los acontecimientos que acabarían decidiendo el destino de su trono, su familia y su país. Comenzaba 1904 y Nicolás estaba enzarzado en una guerra con Japón para satisfacer dudosas aspiraciones territoriales. La vida formal de la corte seguía inalterable. Muy
muy lejos de este elaborado ceremonial, los ejércitos rusos sufrían una derrota tras otra para acabar rindiéndose ante los japoneses y volviendo a casa derrotados. Lenin comentó el desastre con sequedad. No es el pueblo ruso, sino la autocracia quien ha de avergonzarse de la derrota. El pueblo ruso ha salido ganando con la derrota de la autocracia. Y la capitulación de Portov no es sino el preludio a la capitulación del zar. En San Petersburgo, las noticias de la humillación de la derrota se vieron seguidas por el frío glacial de enero. Aquel fue un invierno de descontento. El domingo 9 de enero, 200.000 personas fueron hasta el Palacio de Invierno para presentar una petición al zar. Todos estaban desarmados. Llevaban iconos y muchos de ellos cantaban «Dios salve al zar». Sus peticiones de mejores condiciones de vida eran modestas, pero Nicolás decidió no aceptarlas. ¡Agón! Ese día pasó a la historia como el Domingo de Sangre. Murieron más de 1000 manifestantes y más de 5000 resultaron heridos, principalmente mujeres y niños. Pero el zar encontró tiempo para escribir su diario como de costumbre. Hoy ha sido un día difícil. Se han producido serios disturbios en San Petersburgo porque los trabajadores pretendían llegar al Palacio de Invierno. Las tropas se vieron obligadas a disparar sobre ellos y muchos murieron o resultaron heridos. Dios mío, cómo me conmovió y qué duro fue presenciar aquello. Mi madre ha venido a comer. Después llevé a Mijaíl a dar un paseo. Lenin se encontraba en Ginebra cuando las primeras noticias de aquel domingo sangriento llegaron al resto de Europa. Iba hacia la biblioteca acompañado por Krúpskaya cuando se enteró. Inmediatamente cambiaron de rumbo y se dirigieron a un pequeño café de emigrados, donde encontraron a sus amigos bolcheviques muy excitados leyendo las últimas ediciones de los periódicos suizos. Lenin vio que sus sueños revolucionarios estaban al alcance de la mano. Ha de haber un levantamiento armado inmediato. Decir que no podemos ganar es hablar como cobardes. En la calma de esta biblioteca ginebrina se aplicó al estudio de las implacables técnicas de la guerra civil. Este volumen concreto, Las memorias de los revolucionarios rusos del siglo XIX, conserva aún sus notas escritas en los márgenes. En octubre de 1905 se reunieron por primera vez en San Petersburgo representantes de los trabajadores de la ciudad. Se autodenominaron Consejo, que en ruso se dice Soviet, y una de sus primeras decisiones fue convocar una huelga general. A finales de octubre, San Petersburgo estaba paralizado. Con 3 millones de trabajadores en huelga, el zar se vio obligado a hacer concesiones por primera vez y prometió elecciones libres para una asamblea nacional. Pero los huelguistas estaban decididos a resistir y sus líderes propugnaban la desaparición de la monarquía. En Moscú, una brigada de combatientes bolcheviques, apoyada por miles de huelguistas, levantó barricadas en las calles. El zar mandó llamar a su ministro del Interior. Esta situación no puede durar. Son sus cabezas o las nuestras. Le ordeno que tome las medidas que considere necesarias. El año de 1905, que había empezado con un domingo de sangre, terminó con otra masacre. El poder del zar parecía inatacable de nuevo y los líderes del Soviet fueron desterrados. Su último presidente, un socialista, aunque todavía no un seguidor de los bolcheviques, se llamaba León Trotsky. 3 meses después, la Asamblea Nacional Prometida se reunía por primera vez. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Mirad, respecto a la revolución de 1905 tenéis una actividad que es la número 3.
Dice, lee con detenimiento los dos documentos históricos del siguiente enlace, que no es este que otro, que este que tenéis aquí, las demandas al zar, Domingo Sangriento, 10 de enero de 1905, lo leéis, ¿vale? Y el manifiesto posterior de octubre del zar Nicolás, el decreto imperial del 30 de octubre, ¿vale? De 1905, cuando le dio las orejas a los. Bueno, pues lo leéis con tranquilidad y contestáis estas preguntitas, desde la A hasta la N, ¿vale? Bien. Bueno, chicos, continuamos. Ya sabemos que esa revolución de 1905 marca un antes y un después y las reformas políticas y económicas quedaron en nada. El descontento quedó de momento acallado, pero latente, de fondo, ¿vale? Habría que esperar al contexto de la Primera Guerra Mundial para que el zar cayese, para que se desatase ya todo, ¿vale? Mirad, vamos con la cuarta, la Revolución de Febrero del 17. Sabéis que hay dos, la de febrero y la de octubre. La Revolución de Febrero de 1917, caída del zarismo en la fase liberal. ¿Qué está ocurriendo? A las anteriores causas que hemos ido mencionando de por qué estalla la revolución, hay que sumar el contexto de esta Primera Guerra Mundial. Mirad, en el año 17 llevamos ya 3 años de Primera Guerra Mundial. El ejército imperial ruso está sufriendo continuas derrotas. Es un ejército mal equipado, mal pertrechado, mal dirigido. ¿Qué ocurre? Estos hombres ocupaban los campos y las industrias en Rusia. Evidentemente, al irse al frente, todos estos campos e industrias pues quedan prácticamente vacíos o sin suficiente mano de obra. Este mal equipamiento de los soldados, el hecho de que las industrias y las granjas quedasen sin mano de obra, provocó el desabastecimiento y hambre no solamente en el frente ruso, sino también la retaguardia en la misma Rusia. Por tanto, de nuevo volvió ese malestar. Mira, el 23 de febrero de 1917, esos descontentos pues tienen su eco en una manifestación en San Petersburgo. Otras ciudades se van sumando. El 27 de febrero hay una huelga general y el amotinamiento de una guarnición militar de la capital. Además, por ese momento se forman por todo el país los soviets. ¿Qué son los soviets? Pues son agrupaciones de ¿qué? De soldados, de campesinos y de obreros que van creando agrupaciones y van decidiendo distintas acciones, ¿vale? Esos son los soviets. El zar no le queda más remedio que al verse acorralado por parte del ejército, de obreros y campesinos, abdica, cree que lo mejor, y se forma un gobierno provisional liberal presidido por Lvov. Este promete reformas de todo tipo, pero continuar combatiendo en la Primera Guerra Mundial. Paralelamente a ese gobierno, se supone, provisional, está el gobierno de los soviets, ¿vale? Que va a estar controlado en buena parte de ellos por los radicales, los bolcheviques. Lenin regresa a Rusia tras haberse exiliado a Suiza y escribe las tesis de abril, en las que aboga ya. ¿Por qué? Porque una vez que se ha producido la revolución de corte liberal, hay que dar ese pasito. ¿Cuál es? La revolución proletaria y las rupturas con los liberales y los moderados. La famosa frase que resume estas tesis de abril es: todo el poder para los hombres. En resumen, dice que hay que lanzarse a la revolución definitiva. Mientras tanto, en ese año 17 la situación en Rusia se va agravando. Las reformas políticas y económicas pues no están avanzando al ritmo esperado. De ahí que luego sea sustituido por un socialista en la presidencia, por un socialista moderado, Alexander Kerensky, que pronto también va a ir perdiendo apoyo, tanto por la izquierda como por la derecha. Por la izquierda, ¿por qué? Porque Kerensky quiere una república parlamentaria, una democracia liberal y permanecer en la guerra. Y evidentemente los bolcheviques liderados por Lenin no quieren, no consideran una guerra imperialista. Pero también a Kerensky pierde apoyo por la derecha, los antiguos zaristas. De hecho, hay una intentona de golpe de Estado pro-zarista, sí, a favor de la Huerta, el zar, el golpe zarista de Kornilov, pero que es rechazado gracias a la intervención de los bolcheviques, de los radicales. Y estos últimos se van haciendo cada vez más fuertes, van ganando cada vez
más apoyo iban haciendo sobra a ese gobierno provisional, ¿vale? Bien. Una vez que veamos ahora las actividades, os voy a dejar con un pequeño vídeo sobre la revolución de febrero, no la de octubre todavía, la de febrero del 17. Pero fijaros, respecto a lo que hemos dicho antes, hay varias actividades. Dice, explica apoyándote en el documento del siguiente enlace, este que tenéis aquí, que no es otra cosa que este, ¿vale? Lo veis con detenimiento. Bueno, pues apoyándote en ese documento, tienes que explicar de qué modo influye la Primera Guerra Mundial para que estallase la revolución de febrero del 17, ¿vale? Tanto en el frente como en la retaguardia. 5. ¿A qué tipo de régimen derivó Rusia como consecuencia de la revolución de febrero? ¿Vale? Son 2 o 3 palabras simplemente las que tenéis que poner. 6. ¿Qué quiso transmitir Lenin cuando al regresar de su exilio emitió su discurso en las famosas tesis de abril? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere promover, en definitiva? ¿Vale? Una frasecita. Bueno, pues vamos a ver ese vídeo de la revolución de febrero del 17 y ya luego lo retomamos con la última parte. Venga. Desde el Domingo Rojo, Rusia no hallaba la paz. La figura del zar Nicolás II se había desprestigiado tras su incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. La entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial contribuyó a destrozar todavía más la imagen del régimen zarista. Por un lado, por las derrotas militares rusas frente al ejército alemán y al austrohúngaro en batallas como la de Tannenberg. Por otro, con el zar en el frente, el país quedaba en manos de la zarina, en una corte donde era conocido el control absoluto de la situación por parte del controvertido monje Rasputín, que favoreció el ambiente de debilidad y corrupción de los zaristas. Además, Rasputín dio pie a multitud de historias, caricaturas y hasta animaciones a lo largo de la historia sobre el polémico personaje. No descansaré hasta ver que la dinastía de los Romanov muere. El asesinato de Rasputín por miembros de la realeza y el aterrador relato del mismo, envenenado y tiroteado varias veces, fue noticia en todo el mundo en 1916 y solo favoreció la imagen de inestabilidad en el país. El 8 de marzo de 1917, la Revolución de Febrero la empezaron las mujeres de San Petersburgo pidiendo la paz y derechos, pero pronto se unieron a ellas estudiantes llegando a la cifra de 200.000 manifestantes. El zar Nicolás II ordenó al ejército que disolviese la manifestación mediante el uso de la fuerza. 50 personas perdieron la vida ante disparos de los cosacos. El 11 de marzo, el zar ordenó la disolución de la Duma, lo que solo incrementó el descontento contra el zar hasta que la práctica totalidad de la Guardia de San Petersburgo se unió a los rebeldes, haciendo imposible cualquier acción contra ellos. Sin ningún tipo de apoyo, el zar Nicolás II abdicó el 15 de marzo de 1917, no a favor de su hijo, el pequeño Alexei, que estaba enfermo, sino en su hermano el gran duque Miguel. Pero este renunció a la corona, poniendo fin a 1000 años de monarquía rusa. Los diputados formaron entonces un gobierno provisional cuya figura más importante era don Alexander Kerensky. El gobierno decidió seguir en la Primera Guerra Mundial. Pretendía el apoyo de Gran Bretaña y Francia para establecer una Rusia bajo un sistema parlamentario similar a la vigente en estos países. Pero los comunistas, una escisión izquierdista de los socialdemócratas rusos a los que se había dado una minoría insignificante en aquel gobierno provisional, tenían otros. Bien, una vez que hemos visto lo que ocurre en febrero del 17, como hemos dicho, la situación se va agravando, llega Kerensky al poder, un socialista moderado, pero el error de las reformas económicas y sobre todo el continuar a la guerra
Es lo que lleva a la Revolución de Octubre de 1917. Antes de la Revolución de Octubre hubo una intentona fallida en junio. Los bolcheviques fracasan, son prohibidos y Lenin huye de nuevo durante un tiempo. No obstante, la mecha ya estaba encendida, prosiguen con el plan y los bolcheviques de Lenin preparan el golpe definitivo junto a la Guardia Roja. ¿Qué es la Guardia Roja? Las nuevas unidades armadas de esos soviets, de esas agrupaciones de soldados, de obreros y de campesinos. ¿Cuál es el día decisivo? El 25 de octubre de 1917. Ese día se produce la revolución y los bolcheviques van ocupando los principales edificios, sobre todo se produce el asalto al Palacio de Invierno, donde estaba cobijado el gobierno de Kerensky, el cual huye. Bien, vamos a ver ahora un pequeño fragmento, el último vídeo de la Revolución de Octubre del 17 y luego lo retomamos para terminar. ¿Vale? Bien, y antes de ver ese vídeo tendríais que hacer la última actividad a las 7. Dice, comenta el documento del siguiente enlace, que es esa fotografía con esa leyenda, lo tenéis ahí. ¿Vale? Pues comenta ese documento en una redacción en la que tras su presentación y descripción explique el contexto histórico que precedió a ese acontecimiento, el desarrollo del mismo y las consecuencias. Las consecuencias las vamos a comentar una vez que veamos ahora este vídeo, ¿vale? Venga. San Petersburgo, capital de Rusia. 25 de octubre de 1917. Hora, las 10 de la noche menos 21 minutos. Anclado en el río Neva, el crucero Aurora espera antes de ocupar un lugar en la historia. Dentro de un minuto exactamente, la tripulación, bajo el mando de los bolcheviques, hará un disparo que será la señal para atacar el Palacio de Invierno. En otros puntos de la ciudad antigua, las armas apuntan contra el último baluarte del gobierno ruso. El partido bolchevique había sido uno de los muchos partidos y organizaciones que formaban parte de la lucha contra el régimen zarista, pero se distinguían del resto de organizaciones en varias cuestiones fundamentales. Por un lado, ponían en el centro de la actividad las labores de organización y propaganda. Su líder más conocido, Lenin, fundó varias publicaciones a lo largo de su vida y su frase más conocida es: "La revolución no se hace, se organiza". Por otro lado, los bolcheviques, a diferencia de otras organizaciones, dieron importancia de primer orden a la lucha ideológica. Según Lenin, la clase obrera necesitaba un partido forjado en el combate contra las ideas reformistas bajo la premisa: sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Al mismo tiempo, esa lucha contra el reformismo debía servir para que la organización revolucionaria hegemonizara el movimiento obrero. Durante los primeros años del siglo XX,
La línea dominante en la Segunda Internacional definida por Bernstein y Kautsky afirma que el socialismo vendrá del propio desarrollo económico y social capitalista, con la participación de los socialistas en los espacios políticos burgueses, las elecciones y el Parlamento. Los representantes de esta línea en la socialdemocracia rusa serán los mencheviques. Frente a ellos, los bolcheviques se niegan a renunciar a la revolución y defienden la toma del poder para construir un Estado obrero. Con la revolución de 1917, por primera vez en la historia de la humanidad, una clase explotada tomaba en sus manos un Estado, ponía fin a la dictadura de los capitalistas y los terratenientes y comenzaba la construcción de un poder obrero sobre la base de órganos de participación directa de la clase obrera, los soviets. Которые не хотят или не могут понять еще в большинстве стран. Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 10% из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для работы. Bien, habéis visto ya qué ocurrió en octubre del año 17, los bolcheviques se hacen con el poder, ¿vale? Y comienza pues, la construcción de ese Estado socialista, eso sí, no lo van a tener fácil. De Petrogrado, donde había estallado esa revolución de octubre, la revolución se va a extender por otras zonas de Rusia, aunque todavía durante un tiempo habrá muchas zonas controladas por antiguos zaristas. De hecho, lo veremos en el vídeo de la segunda parte de este tema, estallará una guerra civil entre zaristas y bolcheviques, vencida evidentemente los bolcheviques serán los que ganen. No obstante, a pesar de este y otros problemas como el hambre, los descontentos, la Primera Guerra Mundial que estaba pendiente todavía de zanjar por Lenin, por los bolcheviques que la consideraban una guerra en la que ellos no pintaban nada, a pesar de este y otros problemas que se le presentan a Lenin a los bolcheviques, en pocos años conseguirán construir progresivamente ese nuevo Estado socialista, ¿vale? Rusia pasa a conocerse como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con un partido único, los demás son eliminados, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y poner en funcionamiento la economía, con problemas eso sí, la economía, y una nueva sociedad hasta hacer de la nueva Rusia una nueva potencia mundial. Lenin morirá en los años 20, le sucederá un dictador terrible, aún más terrible que será Stalin, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos en la próxima sesión, ¿vale? Y de la actividad, pues ya sabéis, las consecuencias de ese documento. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y nos vemos en la siguiente parte. Un saludo.